Buenas tardes, estamos aquí en otra transmisión explicando esperanza matemática o valor esperado. Nosotros somos el equipo 5, estamos conformados por mis compañeros Mendoza Aguilar Hansel, Felipe Yael, Camacho Cisneros y Ibáñez Cervantes y su servidor Luna Ruiz. Buenas tardes, estamos aquí en otra transmisión de esperanza matemática o valor esperado. Como saben, somos el equipo 5, estamos conformados por 5 compañeros: Said, Eduardo, Yael, Hansel y su servidor Ernesto. Mi compañero Yael y Hansel van a realizar los ejercicios del libro y nosotros, Said, Eduardo y yo, vamos a exponerles unos cuantos problemas y explicárselos. Esperanza matemática o valor esperado es un promedio ponderado de los valores que asumen la variable aleatoria cuando los pesos son las probabilidades. Es una medida de tendencia central cuando trabajamos con una variable aleatoria discreta. La medida o el valor esperado se calcula mediante la siguiente fórmula, que se puede representar por mu, nu o muchas otras cosas. Es igual a el valor esperado, que unos maestros lo manejan así, por x1 por f de x1 más x2, chalala, chalala, y todo esto se puede representar con un signo e de suma. Y como vemos, la media u de una variable aleatoria discreta se encuentra al multiplicar cada posible valor de x por su propia probabilidad y luego sumar todos los productos. El valor esperado o mediano tiene que ser un valor que la variable aleatoria pueda asumir. Quiere decir esto que no en todos los datos que nos den la variable aleatoria debe ser esa. La varianza o v de x es un promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado de una variable aleatoria. Los pesos son las probabilidades. La varianza se calcula con la siguiente fórmula. Es una suma, pero es más fácil utilizar la fórmula de abajo, ya que con esta fórmula de abajo se utiliza una tabla y es mucho más fácil, que a continuación veremos en un problema. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esa es la más fácil, solo le tenemos que sacar la raíz cuadrada al valor que nos dé en la varianza y ya. Vamos a un pequeño problema. Sea x el número de autos vendidos en un día en una tienda, calcular el valor esperado de x a partir de su función de probabilidad. Algunas veces nos van a dar una tabla como esta, que dice que se esperan la probabilidad de vender 0 autos en un día es de 0.60, la de vender un auto es de 0.25, la de vender 2 autos es de 0.10 y la probabilidad de vender 3 autos es de 0.5. Para esto vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula es muy fácil, es muy larga, pero sus valores se sustituyen automáticamente de la tabla. x1 sería 0 por su probabilidad, que es 0.60. Todos los valores los sustituimos en la fórmula y nos queda que el valor esperado es 0.60. ¿Qué quiere decir esto? En la vida real, para aplicar esto, se estima que en un día Esto explica que esta es la medida a varios días. Podemos ocupar, por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra compañía de autos y al final de mes hacemos un cierto promedio de cuántos autos se vendieron, y ese promedio se debe acercar al valor esperado que acabamos de calcular. Por ejemplo, si queremos, ahorita que sacamos el valor esperado y queremos ver cuántos autos vamos a vender en 30 días, por ejemplo, pues solo multiplicaríamos 0.60 por 30, y nos dice que al mes o a los 30 días debemos tener 18 autos vendidos. Es un aproximado, se debe de aproximar 17, 16 autos. Es como se aplica en la vida real.
Veamos otro problema más complejo. Dice, encuentra la media, varianza y desviación estándar de la variable x. Para esto vamos a hacer nos dieron una tablita. En este ejercicio lo mejor es emplear una tabla en la cual iremos colocando todo lo que indiquen las fórmulas. Todo lo que nos indiquen las fórmulas lo vamos a ir poniendo en una tabla. Y esta tabla la vamos a manejar vertical. Para calcular la media o valor esperado usamos una fórmula que les enseñé ahorita. Agregamos una columna más a la tabla para encontrar los productos x por la probabilidad de f de x y sumamos estos productos. X que es 0 por 1 octavo nos va a dar 0, 1 por 3 octavos nos va a dar 3 octavos, 2 por 3 octavos nos va a dar 6 octavos, 3 por 1 octavo nos va a dar 3 octavos y toda esa suma es 12 octavos, que es igual a 1.5 y listo, el valor de la media es de 1,5. Para calcular la varianza utilizaremos la fórmula siguiente. Entonces agregamos a la tabla que ya teníamos, le agregamos otras columnas para encontrar lo que nos pide la fórmula. Nos pide x al cuadrado y solo elevamos x al cuadrado. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y esto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de f de x. Sumándolo nos va a dar un resultado de 3. Ahora solo lo sustituimos los valores en nuestra fórmula. Y por último viene el valor de la desviación de la varianza, que es la raíz cuadrada de la varianza. Como pueden ver, nos dio 0.75. A eso le vamos a sacar una raíz. Y la raíz es 0,866. Esa es la varianza. Por el momento, de mi parte sería todo. Y los dejo con mi compañero Zayn. El siguiente problema que vamos a resolver es calcular el valor esperado o media de la variable aleatoria discreta x. En este problema nos dan estos datos y para resolver este problema de una forma más fácil y organizada vamos a ocupar una tablita. Y para realizar este problema solo vamos a ocupar esta fórmula que está aquí. En la tablita vamos a poner los valores de x y f de x. Los valores de x sería 0, 1 y 2. Y los valores de f de x es 0.25, 0.50 y 0.25. La fórmula dice que la media o el valor esperado es igual a la sumatoria de fuerzas de x por f de x. Entonces nos quedaría que 0 por 0, que es el valor de x, por 0.25, que es otro valor de f de x, nos da 0. Y 1 por 0.50 nos da 0.50. 2 por 0.25 nos da 0.50. Y la suma de 0.50 y 0.50 nos daría 1, que ese ya sería el valor del valor esperado o media. El siguiente problema dice que sea x el número de gatitos vendidos en un día en una veterinaria, encontrar la función de distribución acumulativa de x a partir de su función de probabilidad. Aquí en este problema pues nos dan esta tablita con estos datos y las fórmulas que vamos a ocupar son que f de x es igual a la probabilidad de x mayúscula menor que o igual a x. Y otra fórmula es que f de x es igual a la probabilidad de x mayúscula igual a x.
primer dato, que es x0 y f de x.5, tenemos que, agregamos otra columna que fue la de f de x. Aquí en la fórmula pues sustituimos y nos queda que esta x minúscula es igual en ambos lados, entonces nos queda que f de 0 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Y pues no hay en la veterinaria pues la probabilidad de gatitos que se venden, el número de gatitos que se venden no puede ser menor de 0, porque no puede venderse menos un gatito o menos dos gatitos. Entonces solo nos quedaría que la probabilidad de x es igual a 0. Ya aquí podríamos poner el dato que nos dan aquí de f de x, o podemos utilizar esta fórmula que dice que f de x es igual a la probabilidad de que x mayúscula sea igual a x, y sustituyendo eso nos quedaría que la probabilidad de que x mayúscula sea igual a 0, por lo tanto nos quedaría f de 0 y eso sería igual a 0.5. Para el siguiente término de x nos quedaría, sería igual que en los términos pasados. En la fórmula sustituimos la x por el 1 y nos quedaría que f de 1 es igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a 1, y esto nos quedaría que la probabilidad de que x sea igual a 0 o 1, porque en este caso sí se puede vender. Si hay un número menor de 1 de gatitos que se podrían vender, entonces ahí sí pondríamos 0 y el 1. Después, ya utilizando la misma fórmula, el valor de, pues nos quedaría f de 0 igual que en lo que acabamos de resolver, más la probabilidad de que x sea igual a 1. Y utilizamos de nuevo la fórmula sustituyendo la x por 1, y nos queda f de 1, y nos quedaría que f de 0 más f de 1 lo sustituimos y nos queda 0.5 más 0.3, sumándolo nos quedaría 0.8. Después, para el siguiente término de x, que sería 2, igual sustituimos las x en esta fórmula, nos quedaría que f de 2 es igual a la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual a 2, y esto es igual a la probabilidad de que x sea 0, 1 o 2. Y ya hacemos lo mismo que en el pasado, y nos queda que f de 0 más f de 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2, y de nuevo utilizamos esta fórmula, sustituimos las x minúscula por el 2 y nos queda f de 2. Entonces nos quedaría f de 0 más f de 1 más f de 2, lo sustituimos y nos queda 0.5 más 0.3 más 0.2, y sumándolo nos daría 1. Después ya podemos sustituir aquí en la columna de f de x los valores que nos dio. Y para comprobar esto sería que 0.5 más 0.3 nos daría 0.8, y 0.8 más 0.2 es igual a 1. Bueno, yo ahora les explicaré los últimos dos problemas. Este primero es para familiarizarnos un poco con la fórmula de probabilidad, y lo que dice es lo siguiente. Una psicóloga realiza un estudio y busca información del número de hijos por familia en cierta ciudad.
indica la variable aleatoria de interés, sus posibles valores e indica si es discreta o continua. Y para resolver este problema, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. En primer caso, tenemos que saber la definición de la variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. La variable aleatoria discreta dice lo siguiente: es aquella que puede asumir un número contable de valores. Y la variable aleatoria continua dice: es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Un ejemplo de variable aleatoria discreta sería como el número de integrantes de una familia que se pueden contar. Ya pueden ser 10, 15, 20, dependiendo de lo numerosa que sea la familia. La variable aleatoria continua es incontable. Podría ser como el número de granos de arroz que hay en una bolsa o algo parecido. Este problema es muy sencillo. Para resolverlo, haremos lo siguiente. H lo representaremos como el número de hijos por familia. Y RH va a ser la cantidad de hijos que hay en esa familia. Y la respuesta a esta pregunta es variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque el número de hijos en una familia puede ser contado. Ahí solamente pusimos de 0 hasta 5, pero puede haber más hijos, ya sean 10 o los que sean. Y por este motivo es variable aleatoria discreta, porque el número de hijos se puede contar. Y ahora pasaremos al último problema. El problema dice así: una moneda tiene en sus caras un gato y un perro. Encuentra la función de probabilidad en forma de tabla para la variable aleatoria z, número de perros, al lanzar una moneda 2 veces. Este problema lo que tenemos que hacer es una serie de pasos. El primero sería hacer una tabla donde se muestren todas las probabilidades en las que vaya a caer la moneda. La primera serían 2 gatos, la segunda sería un gato y un perro, la tercera sería un perro y un gato y la cuarta 2 perros. En la siguiente columna se muestra la variable aleatoria contable, que viene siendo 0. Eso nos indica el número de perros que hay en cada lanzamiento de las monedas, en cada par. Hay 0, 1 y 2. Lo que tenemos que hacer es indicar qué par nos da cierta cantidad de perros. Y lo último es la cantidad o la probabilidad que se da al lanzar las monedas. Esta se saca con la fórmula que dice el número de casos favorables de A entre el número total de casos posibles. Y como vemos, el número de probabilidad que tiene 0 es de 1/4, la probabilidad de 1 es de 2/4, o se puede simplificar a 1/2, y la probabilidad de que caigan 2 perros también es de 1/4. Ahora, ese sería el resultado del problema, pero nos lo pide como tabla, y ahí se puede mostrar la tabla. En la parte superior está la variable aleatoria contable, que nos da sus valores 0, 1 y 2. Y del lado de abajo nos da el porcentaje o la probabilidad de que puede caer cada número. Y solamente lo que debemos hacer es acomodar los datos con sus respectivos resultados. Eso sería todo. Gracias por su atención.